muy buenas noches. ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Espero que se encuentren bien. En este día domingo 4 de septiembre del año 2022, ¿ya? Yo estoy feliz, ya primeramente, porque ha sido un día maravilloso. Ha sido un día hermoso. Salí con un amigo también temprano en la mañana a andar en bicicleta. Un amigo de infancia. Después cumplir con nuestro voto cívico, gracias al Señor, y vamos de victoria y de victoria y de poder en poder. Gracias al Señor, contento por todo lo que el Señor nos da y feliz. ¿Ya? Vamos, gracias al Señor, contento, me siento completamente feliz. ¿Ya? Vamos a pedirle al Señor una palabra, amén, una palabra para nuestras vidas, amén, una palabra que nos exhorte, una palabra que nos corrija, ¿ya? Y feliz, pues, ver cuánta gente en mi país está feliz y yo me uno a su felicidad, ¿ya? Y también por lo del otro lado de los que votaron y que no pudieron a lo mejor ser ganadores, pero bueno, si están con vida, salud, si están con... hay que entender que de repente se gana y de repente se pierde, ¿ya? Es mi primera vez que yo voto y gracias al Señor gané en mi voto, en mi primera victoria. Y contento. Así que, pero le vamos a darle gracias Señor por todas las cosas maravillosas. Amén. Hay que entender los propósitos de Dios para nuestras vidas. Él siempre va a querer lo mejor. Amén. Para el ser humano. ¿Ya? Así que le vamos a pedir una palabra al Señor. Amén. Y vamos a empezar esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le invito a orar. Amado Dios y Padre Celestial, voy delante de su presencia, dándole las gracias, Padre de la gloria, en estos momentos tan maravillosos, Señor, que usted nos permite vivir, que nos da alegría, nos da felicidad, Señor amado, en distintas áreas, Señor. Gracias, Padre Santo, porque usted es maravilloso, es poderoso, sublime. Usted es alfa y omega y es principio y fin, Padre Celestial. Y yo le pido en esta hora, Dios mío de la gloria, Señor, que ponga usted palabra en mi boca, Padre Celestial, que usted ponga, Señor amado, el amor, Señor, por su palabra, Dios mío, cada vez más, Señor, y por el amor por las almas, Padre Celestial. Señor amado, porque usted es un Dios grande, un Dios poderoso, Señor amado, un Dios que gobierna, Padre Celestial. Bendito sea su nombre, Dios mío de la gloria, alabado sea su nombre, Dios mío. Si usted, Señor amado, en Génesis separó la luz de las tinieblas, Padre Celestial, y a la luz por nombre le puso día, y a la noche por nombre, y a la oscuridad, a las tinieblas le puso por nombre noche, Padre Celestial. Y eso le obedece hasta el día de hoy, Padre de la gloria. Gracias por eso, Señor, porque usted es maravilloso, es poderoso, es sublime, Padre Santo. Denos sabiduría cada día, Señor, y tener, Señor amado, esa cordura, esa paz, esa armonía que usted nos da, que no se compra con dinero, esa paz que solamente usted nos puede dar, Padre Celestial, que nos llena, nos regocija. Bendito sea su nombre, Rey de la gloria, alabado sea su nombre, Padre Celestial. Lléneme con su hermosura, lléneme con su palabra, que su Espíritu Santo hable a través de mí, Señor, que yo no hable palabras humanas, Padre Celestial. Bendiga a todos aquellos que se van a conectar y los que no se van a conectar, Señor. Bendígales, Padre Celestial, y los que van a ver estos videos después, Señor amado, esta predicación, Padre Celestial. Que sea de bendición para su vida, Padre de la gloria. Alabado sea su nombre, Padre Celestial. Señor amado, yo me dirijo a usted, Padre Celestial, con temor y temblor, Padre Celestial, porque usted, Señor amado, es poderoso, Señor. Y que su presencia, que su Espíritu Santo hable a través de mí, Señor amado. Padre Celestial, porque yo le agrado en lo más mínimo, Padre Celestial, y así tiene que ser. Si somos fieles en lo poco, seremos fieles en lo mucho. Si nosotros le amamos en lo más mínimo, Señor amado, y respetamos su autoridad, Padre Celestial, bendito sea su nombre, Dios mío de la gloria. Usted nos va a poner en alto, Padre Celestial, Señor amado, pero en su palabra, pero siempre reconociendo que usted es más que nosotros, Padre Celestial, porque usted es digno de ser alabado, digno de ser exaltado, Padre de la gloria. Ahora yo le pido, Señor amado, una palabra, Dios mío. Hable a mi corazón, tanto como para mí, también tanto como para mis hermanos, Padre Celestial, que se van a conectar, y amigos que se van a conectar a mi Facebook en esta hora, Señor. Sea uno, sean todos, Señor, admitan, Señor, pero que sea de bendición para su vida. Gracias quiero darle en esta hora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén.
Vamos a leer Hechos capítulo 13, del versículo 35 al 43. Hechos capítulo 13, del versículo 35 al 43. Amén. Hechos capítulo 13, del versículo 35 al 43. Amén. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así su palabra. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David ha venido habiendo servido a sus propias generaciones, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Amén. Santo sea su nombre, Rey de la Gloria. Alabado sea su nombre, Padre Celestial. Bueno, nosotros, ¿cierto? La palabra del Señor, nosotros al leerla, ¿cierto? Causa un poder en lo espiritual, pero para eso Dios nos demanda santidad. Nos demanda, ¿cierto?, que nos guardemos para el Señor. Cuando una persona tiene en el corazón el anhelo de guardarse para el Señor, ¿cierto?, Dios ya lo miró, porque ya tienen su anhelo, porque Dios conoce el corazón del hombre. El rey David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y nosotros en los salmos, ¿cierto?, en la vida de David vemos varios errores que él cometió, pero él tenía un corazón conforme al de Dios, ¿ya? Entonces nosotros, al tener un corazón conforme al de Dios que queremos cambiar, ¿cierto?, Dios nos va a ayudar. Y es mucho mejor cuando una persona cambia, ¿cierto?, y ya después ya no practica las obras de la carne. Es mucho mejor cuando se convierte a Cristo, cuando entrega su vida a Cristo, ¿cierto? Porque anda en verdad, perdón. Cuando anda en verdad, ¿cierto? El Señor le cae de agrado al Señor y el Señor le usa. Amén. Y aquí el rey David, ¿cierto? Mire, vamos, aquí yo empecé a leer la palabra y el Señor ya me dio una bendición. El rey David, ¿cierto? Imagínense, él decía en el Salmo, que tu santo no vea corrupción. Bendito sea su nombre. Por eso dice también en otro Salmo: no permitirá que tu santo vea corrupción. ¿Ya? Mire, fíjese lo que dice, ya, ojo con ese versículo. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con su padre y vio corrupción. Imagínese lo que me está hablando aquí en Hechos. El rey David no vio corrupción, porque el Señor le guardó de todos los males. Y él durmió ya anciano, enfermo durmió. No vio corrupción. Y cuando él durmió, vio corrupción con sus padres. ¿Sabe lo que es eso? Es una revelación de parte del Señor que escribieron aquí en los Hechos los apóstoles.
Hay cosas que no están escritas en este libro, pero sí que si hubieran tenido tiempo la hubieran escrita. A lo mejor el Señor se les reveló a los apóstoles y les dijo que el rey David vio corrupción después que murió. O sea, imagínense, esto es tremendo, bendito sea su nombre, alabado sea su nombre. Estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento y se está hablando del rey David. Y aquí el escritor que escribió Hechos, aquí en el capítulo 13, porque son los Hechos de los apóstoles, no sé qué apóstol fue el que escribió, pero si lo escribió porque el Señor se lo dijo y el Señor se les reveló. El Señor les contó, porque el Señor, dice la Escritura, que nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos les revelaba todo. Él no tenía secreto con los discípulos, les contaba todos los misterios de la palabra. Porque el Señor, sabemos que el Señor es de antes de los tiempos. El Señor vio caer a Satanás de un rayo en la tierra. Y el Señor vio el rey David oraba para que tu santo no vea corrupción. Pero cuando el rey David durmió, vio corrupción. Bendito sea su nombre. Miren lo que dice. Por eso dice también en otro salmo, no permitas que tu santo vea corrupción. Él oraba por él. Él no estaba orando por nuestro Señor Jesucristo. Claro, a lo mejor profetizó, pero él orando por él, pero profetizó por nuestro Señor. Pero nuestro Señor Jesucristo vio corrupción. Él conoce la historia. Él conoció la historia desde Génesis hasta Apocalipsis. El Señor vio toda la corrupción del mundo hasta cuando Él descendió a la tierra. Y después siguió viendo corrupción. Y así ha seguido viendo corrupción. El Señor les cuenta una historia a los discípulos del mendigo, del rico de la historia y Lázaro, el mendigo. El rico hacía banquetes todos los días con esplendidez y el mendigo con su llaga a las puertas de su casa, ¿cierto? Y los perros venían y le lamían las llagas. Y dice que murieron los dos. Y el rico fue llevado al infierno y el mendigo llamado Lázaro fue al seno de Abraham. Y el Señor les cuenta esas dos historias en lo espiritual. En lo terrenal y después en lo espiritual. Y asimismo el Señor ve a todos nosotros en lo terrenal y también nos ve en lo espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué le digo yo? El rico hacía banquetes con esplendidez y tenía pecado. Y él fue llevado en esa condición al infierno. Entonces el Señor nos ve a nosotros en lo terrenal y también nos ve en lo espiritual. Si nosotros andamos en mentiras, andamos en fornicación, en idolatría, en hechicería, en robo, en celo, iras, contienda, entonces el Señor nos ve en esa condición. Si uno muere en esa condición, nos ve en el infierno también el Señor. Dice, pero si no quiere cambiar, no quiere poner de su parte, no hay una intención en su corazón de querer cambiar. O el Señor mira el corazón y pesa los corazones. Entonces el Señor ve lo espiritual, el Señor conoce todo. Él es alfa y omega, el principio y el fin. Entonces el Señor nos conoce a nosotros en la condición que nosotros estemos, ¿cierto? Si estamos mal delante del Señor, practicando las obras de la carne, condenación. Y practicando las obras de la carne usted no va a tener frutos del Espíritu. Porque la carne se opone con el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Porque no hay compañerismo entre el Espíritu y la carne. Entonces, al no practicar las obras de la carne, a usted prácticamente, a nosotros, a todos, brotan los frutos del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nadie puede prohibir tener frutos del Espíritu. Pero el diablo se los prohíbe con solamente que usted practique las obras de la carne. Entonces, en esa condición, el Señor nos mira en el terrenal como haciendo banquetes con esplendidez como el rico y condenación e infierno. ¿Se fija, no? Y el Lázaro, que era el mendigo, ¿cierto? Fue llevado al seno de Abraham. Él vio eso en lo espiritual, en el infierno, y Abraham en el seno de Abraham, y que diga, a Lázaro en el seno de Abraham, y también los vio en la vida terrenal. Como el rico hacía banquetes todos los días, cómo hacía banquetes todos los días, y también cómo Lázaro estaba. Entonces, en esos momentos, bendito sea el nombre del Señor. Dice aquí el salmista, por esto dice también de otro salmo. Vamos a leer el versículo 34. A él, en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción. ¿Ve? Lo digo, así os daré las misericordias fieles de David. Mire,
En el versículo 34, aquí me habla los hechos de estos de los apóstoles, me dice, en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más ver corrupción. ¿Te fijas, no? Para no ver corrupción. Porque el Señor ya está glorificado, pero el Señor conoce todas las cosas. ¿Se fija, no? Entonces aquí el salmista habla de él, dice, Señor, no permitas que tu santo vea corrupción. Pero mire lo que sigue diciendo, dice, por eso dice también en otro salmo, no permitas que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió. Y fue reunido con sus padres y vio corrupción. ¿Se fija, no? Y el Señor Jesucristo ya no va a haber más corrupción porque Él ganó. Pero ve la condición del ser humano. ¿Se fija? Él ve nuestra condición. ¿Se fija? Pero Él, con sus ojos, viviendo que Él vive una corrupción, no porque ella se glorificó, ella se exaltó a lo sumo, Él ya está a la diestra del Padre. ¿Se fija, no? Entonces David murió en corrupción porque ahí vio corrupción. Imagínense. Se fija, ¿no? Que no se habla en la Biblia que ellos resucitaron. ¿Entiende lo que le quiero decir? No, el Señor resucitó. ¿Se entiende? Entonces, al estar muerto, sí, el Señor le miró el corazón. Se fija, ¿no? Pero vio corrupción. Imagínese, con sus padres. ¿Ah? ¿Y eso quién lo ve? El Señor. El Señor ve como la historia del rico y Lázaro, que lo vio en la terrena y también lo vio en lo espiritual. Se fija, ¿no? Bendito sea su nombre. ¿Ah? Y así también ve a David, que murió con corrupción, y el Señor se los declaró a los discípulos. Porque el Señor dice la Escritura que Él les declaraba a todos sus discípulos. Y que lo que pasa es que a los discípulos les faltó escribir. O lo escribieron y algunos se perdieron, algunos pergaminos. Quién sabe, solo Dios conoce eso. Pero si aquí el que escribió aquí en Hechos dice que David vio corrupción, pues. Y si nosotros, ¿cómo vamos a ver corrupción si estamos en Cristo, estamos en santidad, vamos a dormir, no vamos a ver corrupción y vamos a ser resucitados? Pero no se habla en el Antiguo Testamento de una resurrección al cielo. Se habla de arrebatamiento. ¿Ah? Enoc fue arrebatado. Elías fue arrebatado. Pero que alguien haya muerto y haya ascendido al cielo como nuestro Señor Jesucristo, no hay en el Antiguo Testamento. Entonces el Señor ya está en la gloria, pero ve toda la humanidad, ¿cierto? Y Él ya tiene ganada la victoria, porque Él ganó ya la corrupción para el Señor y ya está derrotada. Y si está derrotada para el Señor, para nosotros también. Entonces nosotros tenemos que sentirnos privilegiados en Cristo. Si el rey David al morir, imagínense, al morir, vio corrupción. ¿Se fija, no? Lo dice la Escritura. Vuelvo a leer el versículo. Por eso dice también en otro salmo, no permitas que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Imagínense, el Señor contando a los discípulos, hoy si David vio corrupción. Te fijas, ¿no? Vio corrupción. Y durmió y vio corrupción. Te digo, por eso es importante la genealogía. ¿Ah? Sobre todo el pueblo de Israel. Dios va a hacer mucha demanda al pueblo de Israel. Bendito sea su nombre. Porque nosotros somos de la tribu, ¿cierto? De que se fueron esparcidas por todo el mundo. Y que hablan distintos idiomas. Te digo, nosotros alcanzamos por gracia la misericordia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a Dios, mi hermano, que existen todavía los países de distintos idiomas. ¿Se imaginan? Hubieran desaparecido algunos países ya. Y se ha mantenido hasta el día de hoy por pura misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él quiere que todos alcancen salvación. ¿Ah? Y si el rey David al morir vio corrupción, mi hermano, ¿usted quiere ver corrupción cuando se muera? ¿Ah? Así como el rico de la historia, él vio corrupción. Estaba atormentado en una llama y él predicaba. Y le decía, el rico de la historia le predicaba a Abraham. Padre Abraham, envía a Lázaro. Él predicaba, yo lo veo predicando ese varón. Envía a Lázaro, resucítalo y envíalo a mis hermanos para que ellos vengan. Y primero le pide, Padre Abraham, envía a Lázaro que moje su dedo en agua, que con tan solo una gota saciaría mi sed. Eso decía el rico.
Y el padre Abraham dice, pucha, imposible, porque los que están allá no pueden pasar acá, ni los que están acá pueden pasar allá, porque hay un abismo que nos separa. ¿Ah? Y cuando no pudo llevarle una gota de agua para saciar su sed, le dice, pero padre Abraham, entonces resucítalo y envíalo a mis hermanos, que tengo 5 hermanos, para que vengan acá, para que vengan donde estoy yo a atormentar una llama. Está predicando ese varón, po. Se convirtió en el infierno, pero ya era tarde, ya estaba la condenación. A eso quiero llegar. Vio corrupción, esa es la corrupción que vio, el pecado, lo vio con sus propios ojos. Mi pregunta, ¿usted quiere ver su pecado en el infierno? ¿Quiere ver? Si usted cree que las cosas que usted sin Cristo están bien haciéndolas, hay algunas cosas que se hacen bien, es trabajar, ¿cierto? Llevar la platita para la casa, cuidar a la familia, eso es bueno, ya. Guardarse para el Señor es bueno. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero sus pies son caminos de muerte, dice la Escritura. Entonces, mi pregunta, ¿usted quiere ver corrupción? Usted va a ver si usted se pierde, si yo me pierdo, y si yo me pierdo es porque estaba en pecado, ¿ya? Entonces, si un alma se pierde, va a haber corrupción. ¿Y sabe lo que es corrupción? Va a haber su propio pecado que lo llevó a la condenación. Va a ver que era mentiroso, va a ver que era fornicario, va a ver que era hechicero, va a ver que era ladrón, va a ver que era... ¿Entiende lo que le quiero decir? No. Bendito sea su nombre. Oh, Rabashi, Harama, Handarebo, Soja, Mahaya, Namakoa. Santo, santo, santo. El rey David vio corrupción. Y ya estando durmiendo, ya muriendo, ya estando muerto con su padre, y fue sepultado con sus padres. Y vio corrupción. Santo sea su nombre, rey de la gloria. ¿O resucitó el rey David? No resucitó, mi hermano. Cristo fue el único que resucitó. Amén. Y claro que él no ve corrupción, pues está en los cielos, está a la diestra del Padre, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo va a haber corrupción? Él está intercediendo por la humanidad porque ella ganó la victoria. Bendito sea su nombre. Y mi pregunta, ¿usted quiere ver corrupción así como el rico de la historia que vio su propia corrupción? Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, según la voluntad de Dios, según la voluntad de Dios. ¿Ah? ¿Qué es lo que dice? Mire, volvamos a leer. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios. ¿Se fija, no? Hay como un en paréntesis, hay como algo, ¿cierto? Según la voluntad de Dios. Durmió y fue reunido con sus padres. Y después dice, y vio corrupción. Imagínese estar muerto y ver corrupción, sin haber que en la vida haber hecho algo mejor. Bendito sea su nombre. Por eso es importante, mi hermano, que nosotros en Cristo le pidamos perdón al Señor cada vez que uno falla y ir a la presencia del Señor para que el Señor transforme nuestra vida. Y no ver corrupción, mi hermano. Si usted ve corrupción, ¿sabe? Vea su propia corrupción, su propia falta. Eso es corrupción. Valore su alma. Valore su alma, porque el alma del hombre es preciosa. La Biblia dice que el hombre desprecia su alma, no le tiene valor a su alma. El mar dice, no está en mí. El Seol, el abismo, dice, no está en mí tampoco, no va a ser la culpa mía. Nosotros tenemos que valorar nuestra alma. Que se vaya al cielo, que se vaya al Padre. Para no ver corrupción. Por eso el Señor Jesucristo no quedó sepultado. Es el único que no ha visto corrupción, para que usted sepa. Y todos los que han muerto desde Génesis hasta ahora en Cristo y sin Cristo, imagínense, están todos durmiendo para la condenación. Y si el rey David, que agradó a Dios, en un hombre conforme al corazón de Dios, dice que vio corrupción. Según, ¿qué dice? Según la voluntad de Dios. No dice que David sirvió al pueblo, que sirvió a su propia generación según la voluntad de Dios. Durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Fija, ¿no? Bendito sea su nombre. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Es nuestro Señor Jesucristo, que fue levantado y no vio corrupción y está a la diestra del Padre. Se fija, ¿no? Es el único que no ha visto corrupción.
porque no quedó sepultado. ¿Se fija, no? No es que usted en estos momentos vaya al cielo, no es que tenemos acceso libre, no, mi hermano. De ahí nos vamos a dormir después que uno deja de existir, vamos a dormir. Sin dormir, dice aquí, con sus padres, dice que el rey David durmió con sus padres, significa que él murió, descansó, pero vio corrupción. Por eso el Señor tuvo que descender, para redimir, para que la palabra sea revelada con entendimiento. Hagamos cuenta que el rey David, así como bendito sea su nombre, como el rico de la historia vio a Abraham, imagínense si el rey David en estos momentos me está viéndome a mí predicando la palabra. Se fija, ¿no? Y que él sabía que tenía que acercarse al Señor y pedirle perdón al Señor, si él profetizaba del Señor, porque vio corrupción. ¿Entienden, no? Porque el juicio todavía no es, el fin todavía no es, viene. Se fija, ¿no? Es como lo que yo le cuento, que el rey David me ve a mí predicando en estos momentos, en lo espiritual, porque el mundo espiritual es mucho más real que el terrenal. Si el Señor Jesucristo vio al rico y al Lázaro en lo terrenal, también lo vio en lo espiritual. ¿Se fija? Y si el rico de la historia le habló a Abraham, casi como predicándole, resucita a Lázaro. Nosotros que hablamos, el Señor resucitó a Lázaro, y muchos se convertían al testimonio de Lázaro, al amigo de Jesús, es cierto, al amigo de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros predicamos cuando contamos la historia de cuando el Señor le sacó a Lázaro de entre los muertos. ¿Entiendes lo que le quiero decir? Así mismo el rico de la historia decía, resucita a Lázaro y que vayan mis hermanos, y para que no vengan aquí. Y Abraham, ¿sabe lo que le dice? Peleando con él, le dice, para eso no se van a persuadir si va Lázaro ande tus hermanos. Para eso tienen a Moisés y a los profetas. Y el rico de la historia, ¿sabe lo que le dice, no? El que estaba atormentado en una llama dice, no, padre Abraham, no, resucítalo, que no oyen a Moisés ni a los profetas, resucítalo para que vayan ante mis hermanos. Y nosotros predicamos. Imagina el rey David escuchando esta palabra. A eso quiero llegar. Bendito sea su nombre. Si el rico habló con Abraham, claro, yo no voy a morirme en pecado, deleitándome con banquetes de esplendidez y irme al infierno, porque ya no voy a tener salida. Me fija, ¿no? Entonces el Señor está preparando todo. Ese rico de la historia va a estar en esa condición si el rico de la historia se fija, ¿no? Cuando venga el juicio del fin. Porque el Señor enseña. Y con el testimonio que salió Lázaro, ¿cierto? Muchos se convertían, porque imagínense, hubiera sido Lázaro el rico de la historia. El que diga el mendigo de la historia, que se ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y pongamos que el rico haya sido nuestro Señor Jesucristo, que hizo esa pequeña actuación para que a conexión con Abraham. ¿Quién hablaba con Abraham? Dios, ¿no es cierto? Ahí tenemos otra evidencia que nuestro Señor Jesucristo es hijo de Dios. Y Abraham le dice, hijo, tú recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro solo males. Y nuestro Señor Jesucristo, ¿qué recibió? Bien de la palabra, y él lo enriqueció. Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. ¿Te fijas, no? Y el Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Se quedó 2 días más cuando murió Lázaro. Esto del mundo espiritual es mucho más real que el terrenal. Y el Señor hizo este trabajo, el Señor aquí en la tierra. No solamente de predicar la palabra y hacer sanidades, hizo demostraciones sobrenaturales. ¿Cómo será que sabía que Lázaro iba a morir y se esperó 2 días más para ir donde Lázaro, su amigo? Mostró algo sobrenatural. Y él dice, él no quiso decirle a los discípulos para que no se turbaran, a lo mejor, porque él dice, había un rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. El Señor a lo mejor no les quiso decirle a los discípulos para que no se turbaran, porque el Señor era sabio, siempre fue sabio, porque los discípulos estaban recién conociendo al Señor. Él no les quiso decirle, es que sabe lo que pasa, que yo no me preocupé de darle a Lázaro, y eso que Lázaro se necesitaba una palabra mía, y como el Señor andaba ocupado por todos lados, la gente le apretaba y él tenía que apartarse, ¿no? Pero el Señor tiene todo preparado, porque el Señor esperó ese momento, porque el Señor siempre va a querer que la persona se acerque al Señor. Pero el testimonio de Lázaro, de su amigo, era para glorificar a Dios, y muchos se convertían a Lázaro. ¿Cómo será
que los judíos querían darle muerte a Lázaro y a Jesús por haber resucitado a Lázaro. ¿Se da cuenta de lo que le estoy hablando? Esto es tremendo. Entonces, yo no quiero ver corrupción. ¿Sabe usted por qué Lázaro fue resucitado y salió de la tumba 4 días? Porque vio corrupción. Y ese testimonio Dios lo permitió, ¿sabe para qué? Para que los demás se convirtieran más a Cristo. ¿Sabe que si el Señor no hubiera querido? Manda legiones de ángeles. Pero el Señor nos da libre albedrío para que nosotros elijamos estar con el Señor. Y aquí Dios le reveló a los discípulos que David al morir vio corrupción. ¿Se da cuenta, no? Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción, nuestro Señor Jesucristo. Sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. ¿Quién nos perdona? Nuestro Señor Jesucristo. Él perdona nuestras faltas, nuestros errores, y que nos enseña a vivir como corresponde para agradar a Dios. Bendito sea su nombre. Vino a hacer lo malo. Y pedirle perdón al Señor. Y el Señor nos perdona y nos sigue avanzando y nos enseña para seguir adelante. Bendito sea su nombre. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. ¿Se da cuenta, no? Aquí la palabra me está diciéndome. Por eso el rico de la historia le dice a Abraham, no, papá. Cuando a padre Abraham le dice, para eso tienen a Moisés y a los profetas, óiganlo a ellos. Y el rico de la historia le dice, no, padre Abraham, no, porque mire lo que dice aquí en el versículo 30. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados. Se fija, ¿no? En él es justificado todo aquel que cree. ¿Se da cuenta, no? Entonces, todos los que tenían la ley de Moisés no la cumplieron. Faltaron a los mandamientos de Dios. Esa era la ley de Moisés. Se fija, ¿no? Y Moisés tenía que haber hecho la ley conforme a los 10 mandamientos. Se fija, ¿no? Y tenemos las características que el Señor le dio, ¿cierto? El ejemplo, cómo tenía que hacer la ley. Y no tenía que desviarse de los 10 mandamientos. Se fija, ¿no? Y aquí dice, ¿sí? No hicieron caso a la ley. Entonces, de ahí para abajo, nadie, todos vieron, al dormir, vieron corrupción. Chacariba, Joa, Masaya. No hay nadie en el Antiguo Testamento que al morir no haya visto corrupción. Todos murieron viendo corrupción. Y el único en que tiene perdón de pecados es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe quién nos dejó ejemplo aquí? Solamente de David, el rey David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y la Biblia nos habla que ¿quién más era conforme al corazón de Dios? Se fija, ¿no? Habla solamente del rey David. Ni Moisés, ni Abraham, ni Job, ni los profetas, ni Salomón tenía un corazón conforme al de Dios como el del rey David. Y David cuando murió no vio corrupción. ¿Se fijan? Y él oraba a no ver corrupción. Él pensaba que con sus ojos lo que veía estaba bien. Pero él oraba, no permita que tu santo vea corrupción. Pero cuando murió vio corrupción, pues se dio cuenta que está equivocado. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y el rey David creía que sus caminos eran derechos, pero su fin es camino de muerte. Y el rey David vio corrupción. ¿Me entiende lo que le quiero decir o no? Esto es poderoso, esto es tremendo. Entonces nosotros, al entender la Escritura, el Señor nos revela estos tesoros escondidos. Si el rey David vio corrupción, es porque su fin es camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. A lo mejor ese versículo salió desde ahí. Hay tesoros escondidos que el Señor nos va uniendo con la palabra, para que nosotros no veamos corrupción. Bendito sea su nombre, Jehová, aquí, Macheta, Arema, Soja. Mire lo que dice aquí. Entonces el único que tiene acceso es Cristo. A Él tenemos acceso al Padre, Cristo. Y Cristo vino a redimir, el segundo Adán. El Señor vino a restaurar todo, mi hermano. Para que los demás entendieran, porque en el Antiguo Testamento casi nadie tenía misericordia. Y el Señor dejó 10 mandamientos para que se cumplieran, nadie los cumplió. Por eso de aquí dice la Escritura, ¿ves? Por eso el rico de la historia en Atormentado se llama, le dice, no, padre Abraham. Cuando Abraham le dice, para eso tienen a Moisés y a los profetas, óiganlo a ellos. Y el rico de la historia con esa autoridad, aún quemándose, le dice, no, padre Abraham, no. Porque todos faltan a la ley, mire. Y lo que dice aquí en el versículo 39, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados. Se diga, ¿no? Entonces todos murieron
viendo corrupción. Pues esto es tremendo, bendito sea su nombre. Tenga misericordia, Padre Celestial. Entonces el único, mi hermano, que va a salvar a la humanidad completamente es Cristo, mi hermano. Porque el Señor dice en su palabra, está escrito esta palabra, que Él no quiere que nadie perezca. Hay propósito para toda la humanidad, toda su creación. Él no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos alcancen salvación. ¿Te fijas, no? El infierno está solamente para el diablo y los demonios. Nada más, mi hermano. Para nosotros, la humanidad, desde Génesis hasta ahora, nada. Nada. Nadie se va a perderse, mi hermano. Porque es la misericordia de Dios. Porque ellos no recibieron este conocimiento, porque este conocimiento fue escondido, dice la Escritura, para los profetas y para los reyes del Antiguo Testamento. Fue escondido este misterio y fue revelado a nosotros, a sus hijos, a los pequeños, que somos nosotros. Somos la rama injertada en el pueblo de Israel. Entonces mi genealogía, yo no puedo preocuparme si mi genealogía viene más a futuro, mis nietos, mis bisnietos, ¿ya? Porque todavía no tengo nietos, ¿ya? Tengo hijos. Es importante mis hijos. Y mi genealogía también es importante para atrás, por si por algo estoy vivo yo, porque tuve ancestros. Tuve papá, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, tatarabuelo y así. Y vamos a llegar a Adán. ¿Me entiendes? Es importante mi genealogía, me gustaría conocerlo. ¿Ah? Eso es misericordia. O sea, usted que Dios quiere misericordia y no sacrificio. Bendito sea su nombre. Si nadie obedeció a la ley. Todos murieron. ¿Y sabe qué? Viendo corrupción. Y siendo que el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero vio corrupción. Y si vio corrupción David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿qué les queda a los demás que no eran conformes al corazón de Dios? Por eso el Señor nos reveló, preparó, porque en el último tiempo se iba a levantarse fuertemente una batalla espiritual. ¿Ah? Porque el diablo quiere quedarse con todas las almas. Y no se va a quedar con nada, porque todo es de Cristo. Bendito sea su nombre. Todo fue hecho para Él y para el Padre Celestial. Oh, Rabacandaraba Soja. Y que de todos aquellos que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en Él es justificado todo aquel que cree. En Él. Y si el rico de la historia estaba atormentado en una llama, ya estando su cuerpo enterrado, muerto, y él en lo espiritual, el Señor lo vio y le dice al padre Abraham, ¿cierto? Envía a Lázaro, resucítalo. ¿Ah? Entonces, en los que están en el infierno pueden reconocer al Señor. Le diga, ¿no? Bendito sea su nombre. Y el fuego purifica. Dice la Escritura, sale el oro preciso. Usted ve cuando sacan el mineral, ¿cierto? Y el oro y el cobre, todos los minerales son purificados con fuego, ¿cierto? Ya, pues. ¿Usted quiere morir, ¿cierto? Viendo corrupción o quiere morir en santidad? ¿Ah? Bendito sea su nombre. Unos serán levantados de entre los muertos. A lo mejor va a ser toda la generación del Antiguo Testamento, se va a ser levantada, ¿cierto? Los que creen en Cristo y todos los que han muerto en Cristo. Y los que estamos nosotros, que somos un poquito, vamos a ser arrebatados. Bendito sea su nombre. Para el Señor no hay nada imposible. Todo fue hecho para Él y para Él. Aquí no es el que muere está condenado. No, mi hermano. Porque todavía no es el fin. Dios no hace la pega, si no se estaría saltándose la palabra. Porque viene un justo juicio y va a ser todo pesado en balanza. Y el diablo engañó a muchos. ¿Me entiendes, no? Todos tienen derecho a una defensa. ¿Ah? Yo creo fuertemente, para el que cree todo es posible, mi hermano. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciéis, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguien os se la contaré. Oh, bendito sea su nombre. Esto es tremendo. Esto es glorioso. ¿Y qué obra quiere escuchar usted? ¿Ah? Usted no cree lo que yo le estoy contando, ¿no es cierto? Pero yo sí creo. Y para el que cree todo es posible, dice la palabra. Si tan solo crees, verás la gloria de Dios. Y cuando veamos a los muertos resucitar, vamos a ver la gloria misma con nuestros propios ojos. ¿Ah? Si el Señor ama su creación, pues mi hermano, Él no quiere que nadie perezca, dice. No dice solamente en este siglo. ¿Ah? Pero tenemos que arrepentirnos. Porque después de haber recibido el conocimiento de la verdad, yo le leí la Escritura, ¿cierto? Pero estamos recibiendo un conocimiento.
Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio que una horrenda expectación de juicio y del vol que ha devorado a los adversarios. Y si el rico de la historia quería que los que estaban vivos, imagínense, mire el rico, envía a Lázaro a mis hermanos para que no vengan donde estoy yo porque estoy atormentado en una llama. Imagínense la misericordia que sentía el rico ahora por el amor de su familia, de su hermano. ¿Ah? Quería hacer lo imposible en el infierno. ¿Ah? Y hasta Abraham, pues mire, hasta Abraham estaba equivocado. Cuando le dice, tienen a Moisés y a los profetas. Y el rico le dice, no, padre Abraham, no. Por eso le dice no, porque dice aquí en el versículo 39, ¿y qué de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados? Porque fornicario, un mentiroso, un ladrón, un codiciador, nadie cumplía. No podía ser justificado. Entonces nosotros somos justificados en Cristo porque Él cumplió los 10 mandamientos, fue el único. Entonces nosotros tenemos que andar en santidad y cuidarnos cada vez más, se fija, guardarnos para el Señor. Y se puede, mi hermano, porque el Señor habla de las 99, de las 99 ovejitas, y busca la que se había perdido, y después dice, ¿qué más? Que justos que no necesitan, mire, de justos que no necesitan de arrepentimiento. A una que se extravió, algo así dice la Escritura. ¿Quién necesita más arrepentimiento? ¿99 justos o la que se perdió, la ermita que se extravió? Que no necesita de arrepentimiento. Ahí está. De 99 justos que no necesitan de arrepentimiento, sino la ovejita que necesita arrepentimiento. Entonces nosotros podemos ser justos, llegar a una santidad. ¿Ah? Y tenemos evidencia que hay personas en la Escritura que tuvieron cualidades. Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y el rey David tenía un corazón conforme al de Dios, misericordioso. ¿Te fijas, no? Y el rey David durmió y vio corrupción. ¿Qué les queda a los demás que no tenían el corazón conforme al de Dios? A eso quiero llegar, ¿me entiendes, no? Nadie cumplió la ley. Entonces todos murieron viendo corrupción. Y la única forma es que Cristo restaure todo eso. Y a eso vino, segundo Adán. Yo decía el otro día en una predicación, decía, los 12 discípulos representan las 12 tribus de Israel a lo mejor. ¿Ah? Algo simbólico, tal cual como en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque hay que hacer una restauración del Señor. Él está haciendo una restauración. Pero a lo que les digo yo, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Ah? Y mire lo que dice aquí en el versículo 41. Mirad, oh menospreciadores, a los que no creen. Ah, no, está hablando tontera. Dice que no podemos despreciar las profecías, dice. Y nosotros en parte profetizamos. ¿Ah? Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, que ya no sean más despreciadores. Eso quiere decir. Porque eso viene a deshacer la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los entendidos. ¿Me fija, no? Que ya no sean más despreciadores. Bendito sea su nombre. Y asombraos, por algo, ¿ve? Y desaparecer. Asómbrense y desaparezcan, que ya no sean más despreciadores. Porque yo hago una obra en vuestros días. Aleluya. Obra que no creéis si alguien os se la contare. Crea, mi hermano, lo que yo le estoy contando. Crea, porque para el que cree todo es posible. ¿Ah? Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Imagínense, los gentiles que guardaban el día de reposo le dijeron a ellos, al siguiente día de reposo, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Le hablaron que en un día de reposo, por favor, venga de nuevo a hablarnos del Señor, que vengan de nuevo a hablarnos al siguiente día de reposo. Se fija, ¿no? Invitándolo a ellos para hablarles del Señor, porque los judíos guardaban el día de reposo. Y los gentiles les decían a ellos, vengan, háblennos del Señor, por favor, le rogaban, porque querían conocer esta obra maravillosa, que es obra del Espíritu Santo. Es una obra que si alguien se la contara, ustedes no la creerían.
Esto es algo asombroso, es algo sobrenatural. ¿Ah? Bendito sea su nombre. Mire, de la sangre de Abel, que clama desde la tierra, la clama por justicia, la sangre de Abel. Dice el Señor Jesucristo, lo dijo a los judíos, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, Dios va a demandar a esta mala generación, si no se arrepiente. ¿Y por qué va a demandar la sangre de Abel del Antiguo Testamento, que de Adán y Eva? ¿Es importante la genealogía? Bendito sea su nombre, ¿eh? Oh, Rabacán, Darabashó, Harima. Todavía no nacía el rey David. Todavía no nacía el hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿por qué el Señor dice que desde la sangre de Abel es importante la genealogía? Demanda, mi hermano. Por eso hay muchos que murieron con corrupción. ¿Y usted tiene misericordia? Yo sí, mi hermano, tengo misericordia. Quiero que todo se salve, no quiero que nadie se queme en el infierno. ¿Entiende lo que le quiero decir o no? Porque el diablo engañó mucho en el Antiguo Testamento y hubieron falsos profetas que profetizaron mal y todos murieron viendo corrupción. El único que fue arrebatado, que se salvaron, fue Enoc y Elías. Fue Enoc y fue Elías, mi hermano, los que se salvaron. Y Moisés, que no encontraron el cuerpo de Moisés, porque el Señor después hizo en la transfiguración, vino Moisés y Elías. Ellos son los únicos que están guardados en el Antiguo Testamento, que nosotros tenemos conocimiento. Santo sea su nombre, que Dios tenga misericordia, mi hermano. A mí me da temblor cuando leo la Escritura. Pero aquí estamos haciendo la voluntad del Padre. ¿Y qué dice en el versículo 41? Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Aleluya, santo sea su nombre, Rey de la gloria. Y hay que estar preparado, mi hermano, hay que fortalecerse en el Señor, amén, cada día, ¿ya? Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes, hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Esta es la gracia de Dios que nos da gracia para predicar. Es la gracia de Dios, es la multiforme sabiduría de Dios, es la multiforme. Dios es omnipotente, es alfa y omega, principio y fin. Él no tiene límite. Amén. Y nosotros estando en Cristo, guardándonos en santidad, Dios nos revela estos secretos. ¿Se fija, no? Porque yo un día tengo que pararme delante de Dios y rendirle cuenta a Dios por mis palabras. Entonces yo, y por cierto, por todo lo que, por pensamiento, por todo, el Señor tiene que rendirme cuenta. Yo tengo que rendirle cuenta al Señor. ¿Y qué dice aquí? Pero Señor, mira aquí lo que dice en el versículo 41 del capítulo 13 de Hechos. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Y yo prediqué esta palabra, Señor, y mire, usted me respalda inmediatamente. Empecé leyendo. Así yo tengo que rendirle cuenta al Señor, mi hermano. Al que mucho se le da, mucho se le demandará. Entonces, si un día dice, ay, Manuel, ven para acá. Cuando estoy en la presencia de Dios, estoy haciéndole simular, así como el rico de la historia, hablando con el padre Abraham, ¿ya? Y el Señor vio esa historia. Entonces yo voy a tener que estar delante del Señor, amén, y decirle, Manuel, ven para acá, ¿qué predicaste el día 13, el día 4 de septiembre del año 2022, en Hechos capítulo 13, del versículo 35 al 43? ¿Qué predicaste? Y yo, el Señor conoce todo. Y yo voy a tener que decirle, pero Señor, yo prediqué su palabra. Y usted me hizo hablar, el Espíritu Santo. ¿Se fija, no? ¿Por qué? Porque es un beneficio para el reino. Y cuando es un beneficio para el reino, Dios lo aprueba. Porque yo no estoy mandando a nadie al infierno. Bendito sea su nombre. El Señor Jesucristo resucitó muerto. Y sacó a Lázaro de entre la tumba. 4 días. 4 días. Y el Señor lleva 2 días en el cielo. Porque 1000 años para nosotros, para Dios es un día. Todavía la palabra me sigue respaldando. Yo digo, pues Señor, pero usted lleva ya un ejemplo, que el Señor venga en esta era de los 3000. O yo duerma y tenga que estar después en la presencia de Dios en el día del juicio. Pero Señor, yo prediqué esto en el año 2021. Y la palabra dice que 1000 años para mí
para usted es un día, y usted lleva 2 días, y usted sacó a Lázaro, Rabacandar, 4 días de entre los muertos, y estamos en el 3000, y usted puede levantar a todos los del Antiguo Testamento si creen en usted. Y si Lázaro escuchó al rico de la historia, hablando con el padre Abraham, estoy hablando de ese Lázaro, y dice, padre Abraham, envía a Lázaro, manda a Lázaro que moje su dedo en agua, que refresque mi lengua, que estoy atormentado en una llama. Si ellos tuvieron conexión y se escucharon, ¿usted cree que también no se escuchan? ¿No? Esto es lo sobrenatural, es lo espiritual. El Señor dice, mire lo que dice la Escritura. Bendito sea su nombre. Dice que el Señor va a hacer temblar los cielos, va a hacer temblar el mar, va a hacer temblar la tierra y la tierra seca. ¿Y cuál es la tierra seca? Los que volvieron al polvo. Santo, 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 Rey de la gloria. Se transformaron en tierra. Todos los que durmieron y murieron en corrupción. Y vieron corrupción cuando murieron, así como el rey David. Y el Señor hace temblar la tierra seca. Y ahí es donde se cumple esa palabra. Y nosotros somos creados, somos tierra. Porque el Señor nos formó de la tierra. Bendito sea su nombre. Hay más que un parentesco en la Escritura. Entonces, ese tiene que ser mi justificación. Porque yo prediqué en el nombre de Cristo. Y el Señor Jesucristo dijo, bendito sea su nombre, que nosotros haríamos grandes cosas, aún mayores de las que Él hizo en su nombre. En el nombre de Jesús yo predico la palabra. Y el Señor viene a la resurrección. Te diga, ¿no? Y así como levantó a Lázaro en 4 días de la tumba, imagínense todos los que han muerto. Y el Señor los puede levantar. Solamente Dios conoce ese misterio. Por eso es importante que nosotros muramos en Cristo para no ver corrupción, mi hermano. Porque mucha gente durmió viendo corrupción. Porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contaré. ¿Usted ve la estrella? ¿Ve la estrella en el cielo, no es cierto? Y en la noche se ve, ¿no es cierto? Cuando hay luz en la ciudad y cuando se corta la luz, el cielo se ilumina entero con estrellas. Y se ven unas estrellas primero, otras estrellas después, y otras más atrás, y otras más atrás, y otras más atrás, y otras más atrás, ¿no es cierto? Y una bien lejito. Así mismo, mi hermano, en la vida humana. ¿Entiende lo que le quiero decir o no? ¿Y por qué le dice usted? ¿Por qué cree usted que el Señor le dice a Abraham, así como las estrellas del cielo será tu descendencia? Oh, bendito Dios, santo, santo, bendito sea su nombre. Así como Dios le dijo a Abraham, así como las estrellas del cielo será tu descendencia. Mi hermano, son promesas de Dios. Es porque Dios cumple sus promesas. No somos esta generación, ¿me entiendes, no? De este siglo, sino todos, se fijan, ¿no? Y Dios si quiere, le dijo, Juan el Bautista dijo, Dios si quiere levanta hijos de Abraham de estas piedras. Ahí entramos nosotros, los que no fuimos nacidos en el pueblo de Israel legítimamente, somos esparcidos, ¿cierto? Ahí entramos nosotros también. Incontable, las estrellas no se pueden contar. Eso le quiso decirle a Abraham. Abraham, cuenta las estrellas. Así va a ser tu descendencia. No se pueden contar. ¿Se entiende o no? Y así bendito sea su nombre, Joca. Y se lo dijo a Abraham en el Antiguo Testamento. Hay propósito para el Antiguo Testamento, para todos los que durmieron y vieron corrupción. Como el rey David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, tengo que justificación, pero eso Dios me demanda santidad, porque la palabra de Dios dice, sin santidad nadie me verá. Eso no quiere decir que yo me ponga una aureola, eso no quiere decir que yo me ponga, ¿cierto? No, yo tengo que ser agradar cada vez más, porque vamos a ir en aumento como la luz de la aurora, hasta que el día es perfecto. Así tiene que ir el cristiano y llegar a la estatura de Cristo, a la mente de Cristo. ¿Y cuál es la mente de Cristo, cierto? Dice que el Señor nosotros haríamos grandes cosas en su nombre, aún mayores de las que Él hizo. Y son promesas del Señor. Y el Señor a sus discípulos les revelaba todo. Todo. Se diga, ¿no? Y despedía a la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Le animaba a la gente, ¿cierto? Que siguieran perseverando en la gracia de Dios. Amén. Y así nosotros vamos perseverando cada vez más en la gracia de Dios. ¿Ya? Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida como lo fue para mí. Amén. Muchas bendiciones. Dios me los bendiga. Voy a orar. Cierren sus ojitos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por darle una vez más, Dios mío, por esta su palabra, Dios mío, entregada, Dios mío.
Bendiga mi vida, mi mente y mi corazón, la recibo y la guardo y la atesoro en mi corazón, Padre Celestial, examinarlo todo y retener lo bueno, Padre Celestial, porque su palabra es poderosa. Señor, bendiga a todos mis hermanos y hermanas que vieron este predicación, amigos y amigas también de Facebook que vieron esta predicación ahora, que se hayan conectado. Usted les conoce su corazón, Señor, usted les conoce sus vidas, Padre, Señor, y gracias por estos consejos sabios que usted nos da a través de la palabra. Y gracias también, Señor, por darnos el conocimiento de la verdad. Yo recibo este conocimiento de la verdad, Señor, y lo atesoro y lo guardo. Porque su palabra dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio que una horrenda expectación de juicio y del vor que ha de devorar a los adversarios. Padre Celestial, gracias porque usted escondió este conocimiento, Señor, del Antiguo. Dice la Escritura que usted lo escondió de los reyes y de los profetas y fue revelado a nosotros los pequeños, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque esta es una responsabilidad aún más mayor, Señor. Y yo le pido en esta hora que usted me dé fortaleza cada día, Señor, porque yo dependo de usted, Señor. Gracias quiero darle, Dios mío de la gloria. Bendiga, Señor, mi vida, mi familia, Señor. Bendiga, Señor, también la vida, Señor amado, de todos aquellos que se conectaron y de sus familias. Y de todos aquellos que van a ver después este video, esta predicación, también bendiga sus vidas y sus familias. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Muchas bendiciones, saludos, hermana Juana Navarro. Dios les bendiga. Bendiciones para usted y su familia. Hermana María Isabel Mosilla, Dios le bendiga también en gran manera. Bendiciones, ¿ya?